Bueno, vamos a hablar de la culture. Es un concepto que les propongo para entender el entretenimiento audiovisual expandido que trabajamos en la sociedad actual. Está basado, inspirado en tres textos fundamentales. El libro de Alexandro Barico, Los Bárbaros, donde en el año 2008 él nos propone entender esta época como una época de los bárbaros, o sea, sujetos que vinieron a hacer que esta cultura, nuestra civilización escritural desapareciera. Es hablando de cómo llegó la revolución digital y cómo está atentando contra la civilización escritural. Es un libro que yo recomiendo leer impresionantemente porque es muy rico de leer, es un gran escritor, pero porque es un escritor, un ensayista, escritor, no es un académico aburrido como nosotros, y cuenta muy bien, y hay capítulos sobre el del vino es espectacular, el capítulo del vino, por ejemplo, el de la muralla china también es muy, muy bueno. En el año 2011, Frédéric Martel, un periodista, ensayista francés, hace una investigación maravillosa por el mundo mundial y trata de mirar cómo la cultura mundo y la cultura mainstream y pues descubre cómo va siendo un modelo casi que USA y lo cuenta en la música, en el cine, en la televisión, en el periodismo y creo que es bastante bueno. Y en el año 2019 Alessandro Barico hace una segunda visita a esta civilización que nos corresponde y concluye en The Game una de las cosas más, libro ya como consolidado de qué fue lo que pasó, cuál es la historia y cómo podemos llegar hasta nuestros días y tener esta elemento. Entonces, inspirado en estos libros, yo construyo la culture y lo que quiero decir es que hemos pasado de la cultura a la culture. Para demorarme un poquitico en la cultura, pues simplemente quiero contar que la cultura como la entendemos con C mayúscula, tiene que ver con esto de la modernidad y tenía que ver con el humanismo. Las ciencias humanas nacen con la construcción de la entrada del hombre en la Revolución Francesa, se comienza a encontrar el hombre como centro del mundo, ya se pierde la teocracia y el humanismo existe, las ciencias humanas se crean y comenzamos a trabajar desde ahí. Tiene que ver con la celebración de la letra, de lo escritural, con que lo más importante está en los libros, que lo que no se escribe no existe, que si no lo hacemos así, estamos perdidos. Tiene que ver con las artes, y se habla de las bellas artes como que del culto es quien sabe de cine, televisión no, quien sabe de cine, de pintura, de arquitectura, de escultura, de las artes, porque lo importante es tener buen gusto, manifestar el buen gusto y jugar y trabajar realmente en este espíritu que proponen las bellas artes, el buen gusto. Tiene que ver con el pensar racional crítico, que es muy importante. La modernidad lo que nos pone a pensar es que seamos siempre posibles de pensar críticamente sobre la sociedad y que podamos llegar a hacer cosas con sentido humano y que no comamos cuento, tan fácil que seamos capaces de darle mayor densidad a la humanidad y que eso es el pensamiento crítico y con la idea de progreso de que venimos de una etapa, pasamos a otra etapa y vamos a otra etapa. Creo que eso son valores que funcionan bastante para eso. Y otros los términos de derechos humanos. Si creamos un humanismo, el hombre pasa al centro, los derechos humanos de parte de eso así. Entonces, muy rápido, pero lo que quiero dejar enfatizado aquí es que para el caso nuestro, era una sociedad que se construyó así, que duró todo hasta el siglo XX dominando y sigue existiendo, no es que desaparezca, pero ya tiene menos relevancia en la vida cotidiana estética y los consumos culturales que todos vivimos. Entonces, creo que a partir de eso se construye otro elemento. Entonces, este humanismo, esta virtud, estaba buscando, por ejemplo, un libro, la virtud que todo tiene que estar en libros, o sea, estar en tiene que siempre hacer una tesis de grado en un libro, un trabajo en un libro, todo en un libro, la letra, de que es lo más importante, la civilización escritural la construye y la vive directamente desde ahí. Pero entonces, por ejemplo, si miramos aquí atrás, esto es el Da Vinci, es una profundidad absolutamente alucinante. Si pasamos a las Meninas de Velázquez, es considerado el cuadro más importante de la pintura moderna, pues encontramos que hay una densidad de significados, una vida social de las cosas que son absolutamente alucinantes y contundentes para eso. Y se aparecen unos valores, el valor principal es la dialéctica negativa. ¿Qué significa la dialéctica negativa? Significa que ante obras de arte como esta, no podemos comprenderla perfectamente, por eso lo negativo, nos enfrentamos a la obra de arte, pero nunca podremos dar
sentido a eso, o sea, el sentido completo no alcanzamos, alcanzamos a atisbar pequeños significados, muchos significados, pero no logramos porque el arte nos supera, es tan potente que nos supera, y no es que la dialéctica negativa sea negativa, sino que es un acto realmente de aceptar que el ser humano en el arte y en la cultura ilustrada se ve enfrentado a las preguntas por quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Valores como lo sublime, se premia de que algo no sea fácil, sino que sea absolutamente profundo, absolutamente distinto para ese tipo de cosas. La complejidad, y creo que eso también es importante, pensar no tan simplistamente, no es que me gusta o no me gusta, no es que es mi opinión o no mi opinión, no es que sea nada de eso, es simplemente que eso da cuenta de que algo no es tan simple como creemos, sino que algo es absolutamente, supera no las cosas de ir a hablar de algo concretamente, sino algo tiene que ir mucho más lejos de lo que nosotros entendemos, tiene que ver con la originalidad, se busca en el arte, en la cultura, que algo parezca por primera vez en la vida, que se hizo por primera vez, que tiene una unicidad y singularidad que nadie más quiere, y se busca también que seamos reflexivos, que dejemos de ser solamente animales, que seamos solamente me gusta, no me gusta, no me parece, sino que seamos de alguna manera reflexivos para eso. Y obviamente esto lleva a la profundidad, lleva a que tengamos profundidad. O sea, que no podemos pensar la banalidad, la simpleza para ese tipo de cosas. Entonces, esto es muy importante. Yo no reniego la modernidad ni esto. Es más, la universidad es eso. La universidad, esto que hacemos en las universidades es eso, es practicar la modernidad, la dialéctica negativa con el conocimiento, buscar lo sublime, tratar de explicar la complejidad, de comprenderla y explicarla, buscar ideas originales que nos puedan llevar a otra parte, buscar, pensar, parar el mundo y pensarlo y buscar ideas con profundidad. Eso es la cultura y no está mal, está re bien, sigue viva, no es que haya muerto, pero pasaron cositas como la cultura pop. O sea, se nos impuso la cultura pop, va a poner los ejemplos más obvios, Hollywood, pop, televisión, series, se arrancaron en el 99 con Los Soprano, en el 2010 ya para acá no hemos parado de ver series. Apareció el internet y el celular, dos aparaticos o dos invenciones que son absolutamente maravillosas, con ejemplos distintísimos. O sea, el internet cambió la manera de pensar el mundo, cambió la manera de navegar nuestra sociedad, de estar en el mundo, y creo que eso es evidente. La WW90, el celular en el 84, muchos de ustedes ni se acordarán, el iPhone en el 2008 que comenzó a proponer un navegar sobre la superficie de lo que queremos contar. Entonces ya el iPhone fue cuando el teléfono inteligente aparece, ya podemos movilizarnos sobre este eje de la situación. Entonces creo que eso el elemento que nos va a marcar directamente con qué se puede hacer y qué no se puede hacer frente a eso, la tablet que no triunfó, y ahora el televisor se venga, vea, es interesantísimo, porque el televisor lo hemos matado, la televisión la matamos, y ahora la televisión regresa, ¿y qué pasa? La televisión vuelve y se impone, y la llama inteligente, y nos tiene aquí rodeados para ese tipo de cosas. Pasaron las plataformas, y no hay que mencionar muchas: Amazon 94, Netflix 97, Google 98, Facebook 2004, YouTube, Twitter, WhatsApp, Instagram, TikTok, y las que vienen, Twitch y las que vienen, y las plataformas cambiaron el mundo, y aparecieron los videojuegos, con Atari 77, PlayStation 94, Xbox, Nintendo. Esto es lo que quiero mostrar, esto es la revolución digital. Aparecieron un resto de cosas, una cantidad de dispositivos, una cantidad de especies digitales, pues que cambió el mundo. O sea, a partir de ese momento es otra cosa. La cultura dejó de ser de museo, de libros, de arte, para comenzar a hacer la cultura, comenzó a hacer esta cosa. Entonces, ¿ahí qué pasa? Pues que pasamos a unas estéticas que más llenas de razones, de argumentos, de criticidad, está basada en narrativas, y aparece ya el entretenimiento como la forma básica del siglo XXI. Ese entretenimiento para mí se manifiesta en 5 cosas: en que todo es una puesta en escena, todo es un espectáculo, todo es una manera de actuar en el mundo; en que los valores que habitamos son no de profundidad, sino de la levedad, ya que navegamos por superficies. Al navegar superficies en un teléfono, estamos navegando mundos. Entonces creo que eso marca otro tipo de cosas. Todo se vuelve no crítico, sino New Age, entonces todos somos buena onda, vamos para algún lado, y
el mundo entero, la cultura, la academia, la vida, parece un reality. ¿Qué significa que parece un reality? Pues que parece que todo no te importa el talento, sino que qué personality está más, quién es más influencer, quién va a elevar eso. Y comenzamos a definir que el mundo ya no se ve por quién es más inteligente, quién tiene más libros leídos, quién es más culto, sino quién tiene mejor estilo de vida. Y eso pasó, y la revolución digital es la cancha donde pasó eso. Entonces, eso nos lleva a la aparición de una cantidad de criaturas digitales que pues podemos hablarlas. Los nuevos cultos son el gamer, el youtuber, el instagram, el tiktokero, el podcastero, el meme y el facebookero y todos los que usted quiera poner. Entonces, esto marca una nueva cosa. Jorge Carrión, que es el que mejor ha pensado el mundo de la cultura actual, habla de objetos culturales vagamente identificados y creo que pues llegamos a un mundo nuevo, o sea, hay que aceptarlo y todos lo sabemos, y ahí es cuando aparece la culture. Entonces, la propuesta es que pasamos de ahí a la culture, y al pasar a la culture, pues pasamos a otra cosa. Entonces, ya no estamos en la cultura otra, sino estamos en esto. No quiere que una reemplaza a la otra, ¿no? Yo, por ejemplo, me mantengo siendo de la cultura como 60% y trato de ser culture en el 30-40% restante. Entonces, creo que sí cambia un poco el asunto de lo que queremos contar y lo que queremos hacer. Entonces, ¿en qué se basa? ¿Se acuerdan que decíamos que la cultura se basaba en profundidad, complejidad, pensamiento crítico, dialéctica negativa? En cambio, la culture se ve en la navegación. Ya no profundizamos, sino navegamos. O sea, la profundidad no está hacia abajo, sino en las conexiones hiperlink que hagamos para ese tipo de cosas. Ya lo importante no está en el pensamiento crítico, sino que está en la conversación que tengamos. Algo es súper valioso y maravilloso si nos genera una conversación a todos los que estamos en posibilidad de actuar ahí. Esa conversación es la que nos va a marcar. Ya no importa lo otro, no importa el qué tan crítico sea, sino qué conversación se genera a partir de eso. Ya no importa lo sublime, el yo que se entra a la obra de arte, a la cultura, se espera, sino la experiencia colectiva que vivamos. Entonces, ¿a dónde nos lleva? ¿Con quiénes habitamos? ¿Con quiénes nos encontramos? ¿Con quiénes estamos en vida? Y obviamente, si importa la navegación, importa es que lo, lo crítico, el pensamiento es secuencial. O sea, yo pienso como conecte. Si yo pongo esta imagen de Netflix y la conecto con esta de serie y la saco con esta película, este videojuego, esa conexión es la que me va a dar el sentido, cómo voy conectando las cosas. Y el juego se vuelve el mecanismo que me guía. El juego el juego es como hacemos misiones, practicamos, ganamos puntos y con eso vamos a llegar hasta el final de eso. Y por último, pues entonces ya no se define qué tan inteligente es uno de buen gusto, sino qué tan divertido. Dime qué tan divertido eres y te diré quién eres. Ya no es solamente eso, sino el criterio ya no es, digamos, cuántas ideas tienes, sino cuán viral es lo que tú haces, cuánto viralidad tienes con lo que tú vas a mirar. Y se genera que el pensamiento ya no son por ideas, sino por tendencias. ¿Qué es la tendencia en donde nos movemos y hacia dónde vamos para eso? Por lo tanto, terminamos en que el estilo de vida es lo culture y ahí es donde nos vamos a quedar para eso. Entonces, el sentido es que pasamos de esto, del jardín de la delicia del bosco, que es la cultura, a esto que es la culture. Y esto es lo que quería que quede claro el día de hoy. Pasamos de la cultura, que es del gatekeeper. ¿Qué significa el gatekeeper? De la cultura donde el profesor, el periodista, el intelectual, el artista, el sabio es un portero, una persona que determina qué de la cultura es bueno y malo, qué debe ser preservado y qué debe ser ignorado, cuál es el canon para ser pecador o no pecador en la cultura. Entonces, viene Picasso, siga señor Picasso, viene el señor Miró, pase señor Miró, pero si viene Omar Rincón, fuera, fuera, usted no tiene ni idea de arte, usted no tiene para esto. Entonces era una gente que determinaba el canon y determinaba eso. Y eso, pues durante mucho tiempo, eso hemos sido los profesores, la pasamos diciendo, lean a este texto, sí, y a este texto, no. Entonces ahí estamos ubicados para eso. Y ahí pasamos a la culture. ¿Y qué es la culture? Ya no importa eso, es el tastemaker, o sea, el degustador. Ya no dice uno
qué es bueno o malo, sino que uno cuenta qué posibilidades hay para pensar eso. Entonces, digamos que voy a coger un libro acá que se llame El mejor periodismo está por venir. Y entonces digo, yo en lugar de decir es bueno o malo, digo, uy, el título, la portada se ve como collage, está como interesante, lo ojeo, ahí lo ojeo y digo, ay, está como bonito, está subrayado, mire, tiene como cosas subrayadas para leerlo, que bien. Ay, al final de cada capítulo hay un resumen, o sea que está como bien, o sea, está fácil para leer, está costoso para leer. Ah, en ideas, pues tiene muchos periodistas, tiene 13 periodistas. Alguno te puede gustar, o Juan Villoro, o María Teresa Ronderos, o Martín Caparrós, puede ser como las laminitas de Panini que tú escoges uno para leer y el resto lo puedes desechar. Ah, entonces es bonito, puedo escoger entre los 13 periodistas que están ahí cuál me gusta. Si estoy perezoso, me voy al final y leo el resumen. O sea, me parece que puede ser interesante. Entonces uno dice, es un libro fácil de leer, es un libro diseñado bonito, hay 13 autores que yo puedo escoger el que quiera, puedo leer los 13 y ver cuál es mi héroe, y a partir de eso puedo crear mis propias ideas para inventarme cuál es el mejor periodismo que está por venir. Y además está de libre descarga en internet, o sea, usted lo busca, el mejor periodismo está por venir y ya, o sea, lo baja y ya. Entonces, por eso léalo. Ya si usted quiere leer un estudio denso del periodismo y por qué las crisis del periodismo y cómo, por qué el periodismo perdió la centralidad en esta época, pues ese no le sirve. O sea, no le sirve porque ahí no va a explicar, no tiene teoría, no tiene marco teórico, no tiene autores, no tiene bibliografía, no tiene todo lo que tiene en la academia. Entonces, para eso no le puede que no le sirva. Tiene experiencias y periodistas que piensan con su propia cabeza, pero no tiene las tendencias de análisis teórico del periodismo. Entonces, si es para mundo académico, pues es inspiracional, pero no le sirve tanto porque no tiene referentes tan teóricos como a usted le gustaría. Pero si es un libro que quiere leer y mirar, ya no hablar más de la queja del periodismo, sino para otra cosa, hay que ir hacia el futuro. Entonces, se dan cuenta, el gatekeeper, la cultura, decide qué es lo bueno y lo malo. En la culture lo que pasa es que uno da sentido a las cosas por la experiencia que provee y nos da. Entonces tenemos que ser unos críticos culturales que van exponiendo unas razones de por qué las cosas son buenas o malas y desde ahí construimos el universo que es. Entonces, en últimas, lo que queremos decir es que hoy, si hacemos una clase de televisión o audiovisual expandido, pues tenemos que hablar de que la culture es donde jugamos el partido. O sea, jugamos el partido en la culture o estamos perdidos. Por eso las televisiones públicas muchas veces juegan el partido en la televisión educativa siglo XX o XIX y pierden. Por eso muchos canales dicen que hacen cantidad de cosas buenísimas, pero pierden el partido porque no jugaron en la cancha de la cultura, jugaron en la cancha del ladito que es la cultura y el elemento. Segunda cosa, entonces la experiencia cultural de esta época es la cultura. Segundo, que juega el juego como en manera de game, de videojuego, como proponiéndole a la gente misiones, dificultades, puntos, ganancias, pérdidas. Es como una interacción juguetona. Y ahí ustedes ven ejemplos de lo que es lo que marca esta época, para tenerlos en referencia. Tenemos a una eh, serie que se llama Love, Robots and Videojuegos, creo que es súper fascinante, una serie donde realmente se expresa una filosofía de este mundo que es muy chévere, que si uno la ve de ahí, es una filosofía de este mundo, o sea, es una filosofía que construye este mundo, entonces me parece a mí que eso es absolutamente importante. Está Whitney Patrol, que tiene este programa que se llama Google Lab, que es un laboratorio de estilos de vida, más culture no puede ser. Y esta señora ha hecho, a partir de su fama, toda una invención de cómo mejorar su estilo de vida y ahora vende hasta perfumes y jabones con eh, la, los flujos vaginales que tiene y sobre millonaria. La reina que se llama Beyoncé, que su vida privada y pública la convierte en una filosofía del mundo. Sus discos son celebrados desde la política, desde la filosofía, desde toda parte, y entonces comienza a trabajar directamente. Ariana Grande, que es feminista, y que siendo feminista, ella se dedica a defender causas feministas, pero es sexualizadísima, entonces una mujer sexy, sexualizadísima, pero feminista, que juega en ambos elementos,
Y aquí tenemos un meme como característica de la época. Entonces, esto es lo que hablamos de la culture cuando decimos que es una experiencia cultural donde el juego es lo que nos va a marcar el elemento para eso. Y de esto es que iba la culture y decir, fundamentalmente, si queremos hacer televisión, si queremos hacer comunicación, si queremos hacer cualquier tipo de construcción de sentido comunicativo en el mundo contemporáneo simbólico, tenemos que trabajar y jugar el partido desde y en la cultura, porque ahí es donde funcionamos y trabajamos.